Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Nosotros somos el grupo 1 de la materia Procesamiento de Imágenes y Señales de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires. Nosotros en esta ocasión venimos a presentarles nuestro trabajo práctico de final de cursada, el cual se va a tratar un poco sobre la evolución de las enfermedades y particularmente sobre el COVID-19, la pandemia esta que a nosotros nos estuvo golpeando durante los últimos años y recién ahora, con un poco más de información al respecto, podemos ver un poco más cómo es que la misma fue evolucionando. Y particularmente para este estudio vamos a utilizar los datos que nosotros encontramos en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Continuando un poquito más, nosotros somos el grupo 1, estamos integrados por Nicolás Molina, quien les habla, Macarena Pese, José Ignacio Brusoni, Julián Cimbaro e Iván Untergerbaum. Continuamos un poco más sobre la problemática y acá vamos a adentrarnos un poco más sobre algunos conceptos médicos que fueron de nuestro interés para luego poder estudiar y realizar algunas conclusiones al respecto. Bueno, ¿cuáles son las etapas en la aparición de una nueva enfermedad? El primer caso es una endemia. Estamos hablando de una enfermedad regional, no es peligrosa y está dada sobre una población muy específica de un país en particular. Luego, cuando crece un poco más el contagio de esta enfermedad, nos ponemos a hablar de una epidemia, que es una enfermedad en rápida propagación, que puede afectar varias regiones, un país completo, o uno o dos, incluso hasta 3 países, si son relativamente chicos. Y luego el caso que es el que a nosotros nos toca charlar hoy, que es el del COVID-19, que ha sido una pandemia, que es cuando una enfermedad está a nivel mundial de una rapidísima propagación. Existe un concepto más, que es el tema de la erradicación de las enfermedades. Cuando estamos parados frente a una enfermedad tan importante o tan grave que cae dentro de la categoría de una pandemia, nosotros entendemos que la vacunación es el único medio por el cual nosotros podemos llegar a hacer que una enfermedad no exactamente desaparezca, pero que sí sea erradicada. Erradicar una enfermedad particularmente lo que quiere decir es que no se tienen que detectar casos positivos de nuevos contagios durante un periodo lo suficientemente prolongado de tiempo. Particularmente acá hablando, nosotros vamos a estar hablando de periodos de entre 6 meses y un año. Ahora los dejo con Maca, que les va a charlar un poco más algunos otros conceptos. Bueno, en cuanto a los objetivos en contra de las enfermedades, hay que tener distintas cosas que son en cuenta que son importantes. Primero es poder vigilar a los pacientes. Esto sería conocer los síntomas que tiene cada paciente para poder tratarlo. Además, saber cómo contrajo la enfermedad y por qué medio. O sea, hace cuánto tiempo también tiene la enfermedad. Es importante también poder cuidar a la población por medio de medidas que sirvan para evitar lo que son la exposición a los agentes patógenos, y también hay que hacer foco en lo que es la población vulnerable. En cuanto a lo que es el esquema de vacunación, es importante utilizar la tecnología que ayuda y además permite mejorar el panorama de cómo poder enfrentar la enfermedad. Por último, hay que mantener registro de todo lo que son los planes de vacunación para poder eventualmente erradicar la enfermedad. Siguiendo, vamos a ver lo que son los objetivos de nuestro aporte. Lo que nosotros hicimos fue, como mencionó Nico, tomar los datos de vacunación de Cava, todo esto del 2021 al 2022, y lo que analizamos fueron las vacunaciones, las muertes y los casos positivos. Todo esto fue para poder analizar lo que son las campañas de vacunación, sabiendo que son el camino correcto para erradicar la enfermedad, y ver si el camino que estaba siguiendo Cava era el correcto. Ahora, en cuanto a lo que es el fundamento teórico, les voy a pasar a introducir los conceptos que tuvimos en cuenta y mis compañeros les van a dar más detalles a continuación. Primero, lo que nosotros utilizamos fueron las señales. Tuvimos que reconocer si eran estacionarias o no estacionarias. Después lo que hicimos fue analizar la correlación de Pearson para poder identificar lo que es la linealidad entre los tipos de series. Otros conceptos que tuvimos fueron los filtros. Utilizamos 2 tipos de filtros, el de media móvil y el filtro de escala,
dentro de lo que es el filtro de media móvil usamos 3, el de 7 días, el de 14 y el de 30 días. Estos los utilizamos para poder normalizar la serie de datos temporal, suavizando lo que son las entradas y poder encontrar las relaciones que a simple vista no hubiéramos podido detectar. En cuanto a lo que son los filtros de escala, los utilizamos para poder comparar las distintas señales. Sabemos que teníamos señales como por ejemplo la de vacunación que eran masivas y las de las muertes no, entonces necesitábamos poder encontrar una escala. También lo que usamos fue la correlación cruzada para ver si encontrábamos un lag en el impacto de una señal sobre la otra. Y lo último que planteamos y utilizamos fue el forecast o pronóstico, que era para poder analizar si el camino de vacunación actual que se está haciendo es correcto para poder erradicar la enfermedad. Y ahora los dejo con Iván. Bueno, en principio aplicamos un cambio de escala a la señal que muestra las muertes por día. Vemos, bueno, la de arriba es la original, la de abajo es ya con el filtro aplicado. Vemos como la primera oscila los valores entre 0 y 100 y la segunda oscila en valores menores entre -1 y 3. También aplicamos ahora el mismo filtro para los vacunados por día. Ahora vemos por qué lo aplicamos. En la gráfica de arriba vemos cómo las dosis oscilan entre 0 y 40.000 y vemos cómo en el gráfico de abajo oscilan entre -1,5 y 2. Bueno, esto sirve ya que si nos fijamos en la gráfica anterior, veíamos cómo oscilaba entre 0 y 100 y esto oscila entre 0 y 40.000. Las amplitudes son muy diferentes entre una y la otra y las escalas son muy grandes. Entonces, para poder comparar esto, iba a ser muy difícil. Bueno, una vez habido aplicado el filtro de escala, vamos a obtener la correlación de Pearson. Vemos que la correlación es negativa y es apenas mayor a 0,22. Esto es un valor que muestra una relación bastante débil, en lo cual la lógica diría lo contrario, ya que estamos vacunando, pero ¿por qué sucede esto? Vemos que ambas señales poseen demasiado ruido, tienen muchos picos y muchos valles bastante pronunciados. Esto generalmente se debe a errores en la carga de datos o, digamos, en el proceso de carga de datos. Los fines de semana y los feriados es probable que hayan ingresado mucho menos datos y que se hayan registrado como que sucedieron los lunes. Para poder solucionar este tipo de problema es que aplicamos los filtros de media móvil. Muy bien. Como dijeron Maca e Iván anteriormente, los filtros de media móvil sirven para suavizar las señales, evitar tener picos e inconsistencias y de esta forma poder resaltar las tendencias de los datos. Se realizaron 3 filtros de media móvil, uno a 7 días, uno a 14 y otro a 30 días. Como se pueden observar en los gráficos, acá podemos ver el de 7, ya podemos ver que se acentúan más los picos, pero bueno, a medida que vamos pasando en los siguientes gráficos, cuanto más grande es el filtro, menores son los picos y más limpia se ve la señal. Vamos a pasar ahí al de 14 y finalmente el de 30, la señal se puede ver ya con menos picos, menos ruido, bastante más limpia. Ahora, entendiendo un poco más estos gráficos, podemos ver que a medida que se empieza a vacunar, la curva de muertes va bajando de a poco, lo cual es lógico esto, por el efecto que la misma puede provocar en la prevención de la muerte. Por otra parte, también se puede ver que si bien bajan las muertes, las vacunas siguen creciendo todavía aún más, lo cual encontramos las siguientes explicaciones. Una puede ser las políticas de vacunación que se hicieron durante la pandemia. Primero el factor de riesgo, luego el demás de la población. Y bueno, esto quiere decir que ya con el sector de riesgo vacunado, si bien los contagios por COVID pueden crecer un montón, las muertes bajan muchísimo. Eso es lo primero que se demostró. Y también otra explicación que se encuentra a que sube bastante el gráfico de dosis administradas es que las dosis no son únicas, sino que son bastantes dosis espaciadas en el tiempo. Por lo cual, la campaña de vacunación empieza y crece mucho a lo largo del tiempo.
Y por último, cabe destacar que a medida que filtramos más la señal, podemos ver cómo la correlación de Pearson cada vez se hace más fuerte, es decir, se acerca más al valor -1. Cuando mostró Iván estaba en 0,22, en menos 0,22, y ahora llegamos a que está en menos 0,46. Y esto es debido a este ruido que logramos reducir con los filtros de media móvil. Lo dejo con Julián, que le va a explicar la correlación cruzada. Bueno, la correlación cruzada es una herramienta con la cual obtenés una medida de similitud entre dos señales, ¿no? Que se usa para encontrar qué características relevantes tienen en común. En nuestro caso, la utilizamos para encontrar lo que es el valor máximo de similitud entre ambas y con qué lag o desplazamiento fue, que fue de 91 días. Y nuestra interpretación de esto es que 91 días es lo que tarda no solo la vacuna en hacer efecto, que en realidad es menos, sino también el efecto de rebaño en la población, que es exponencial, digamos, es lo que tardaría en que a medida que se vayan vacunando más personas, 91 días después se empiece a sentir el efecto con mayor similitud. Y pasando al siguiente tema, que era de predicción de datos, utilizamos técnicas de forecasting para ver si nos ayudaban con nuestra problemática. En este caso se puede ver que el gráfico hicimos una predicción con análisis ARIMA. Y a la conclusión a la que llegamos es que el forecasting no... Aplicar forecasting a nuestras distintas señales no nos ayudaba con nuestra problemática, ya que nuestras señales todas van tendiendo a cero, porque la gente, a medida que hay menos COVID, se deja de vacunar. Entonces no nos ayudaba a resolver ninguno de los problemas que teníamos para analizar y a sacar ninguna conclusión. Así que lo dejamos hasta acá. Y eso sería todo. Los dejo con Nico, que les va a contar nuestras conclusiones finales. Bueno, gracias Julián. Justamente hablando un poco de las conclusiones del trabajo que nosotros hicimos en este entonces, tenemos 4. La primera quiere decir que la mortalidad del COVID es altamente sensible a los esquemas de vacunación. Como estuvimos analizando en los gráficos y en las señales, podemos ver que a mayor nivel de vacunación se reducen las muertes significativamente. Hay un lapso de tardanza de más o menos 91 días, pero evidentemente se puede corroborar desde un análisis estadístico que a medida que la gente se vacuna más, la gente muere menos. Sin embargo, junto con el siguiente bullet, nosotros tenemos que la reducción de los casos sigue siendo un misterio. Esto lo que quiere decir es que, bueno, si bien la vacunación evita las muertes en un gran porcentaje, no se puede encontrar una relación directa con la reducción de los niveles de contagio. Nosotros justamente estuvimos analizando este caso mientras llegamos a las conclusiones de este trabajo, y lo que podemos ver es que no hay realmente una relación concisa entre mayores niveles de vacunación y una reducción de niveles de contagio. Lo que sí se puede afirmar, y esto desde el punto de vista médico, es que los efectos de la enfermedad cada vez son menores en pacientes que están vacunados, por lo cual nosotros fomentamos la idea de que la gente se vacune. Y en cuanto a la campaña de vacunación actual, nosotros lo que estuvimos analizando es que el comportamiento de las señales es caótico y que, sin embargo, los conceptos médicos son concretos. Por lo cual, la actual campaña de vacunación no puede asegurar la nulidad de muertes ni desaparición de casos. O sea, en cuanto a lo que es la erradicación de la enfermedad, que es un concepto muy estricto en el cual pide que no aparezcan casos nuevos positivos en un lapso de al menos 6 meses o incluso hasta se pediría durante un año, es algo que nosotros no lo podemos predecir en lo más mínimo, pero sí lo que nosotros podemos afirmar a partir de los conceptos que nosotros estamos analizando es que la enfermedad no va a poder erradicarse por completo, al menos en el corto plazo,
pero sí se puede asegurar que no va a haber más muertes por la misma, al menos en un largo plazo. Porque la tendencia, como les estuvo contando el resto de mi equipo durante esta presentación, es que existe una tendencia a que las muertes vayan a cero a medida que la gente se vacuna más y más. Así que bueno, muchas gracias a todos por escuchar esta presentación y ante cualquier duda que ustedes tengan, nos pueden enviar un mail a nuestros contactos que les dejamos al principio junto con nuestros nombres. Muchas gracias.